Pues ya están en su nuevo hogar. Ahora toca disfrutar de estos peces tan bonitos. Buenos amigos, y como veis tenemos aquí paquete en el día de hoy. Así que vamos a proceder con el unboxing, veremos qué tal está todo. Y bueno, pues en el día de hoy no solamente veremos lo que hay aquí dentro, sino que también estos peces, que espero que estén bien, van para este proyecto. Nuestro beta pues lo cambiaremos temporalmente aquí. Viene alguna cosita más que utilizaremos próximamente para aquel proyecto, y además la intención es daros algunos parámetros sobre estos peces que me parecieron muy interesantes y algunos otros conseguillos al estilo del canal. ¿Y qué venía en ese paquete? Pues aunque os dejaré una toma del unboxing, por un lado vienen 4 Corydoras abrosus que van a aumentar o complementar el cardumen de Corydoras abrosus que ya teníamos en este proyecto de 75 litros. Hay una de las mayores. Y para completar este proyecto pues vienen aquí 8 o 9 hembras, he podido contar, y 4 machos de una especie muy llamativa para mí, que tenía muchas ganas de tener uno de los proyectos, como es Iriaterina werneri, que vienen de aquí por recomendación de nuestro patrocinador Jorge. Mandamos un saludo para Peces Alcorcón. Además también agradecer que nos ha echado aquí de regalo un bote de comida para los primeros días, y las sigo aquí aclimatando. Como veis, una de las cosas importantes es controlar todo, temperatura, y una de las cosas parámetros. TDS 173. El acuario ahora mismo lo tengo a 206, así que voy a terminar un poco de igualar las condiciones y las pasaremos al acuario para continuar con este vídeo. Pues ya estamos de vuelta, y en realidad han pasado 24 horas desde que pusimos estos peces en su nuevo hogar. Ya están un poco más adaptados en este caso, de hecho, como veis, ya empiezan a salir. Para ser peces descritos de comportamiento muy tímido, pues el tener un acuario acorde a lo que ellos necesitan ayuda mucho a que se integren en su nuevo hogar. Y la primera reflexión de parámetros de estos peces, yo, al igual que vosotros, soy aficionado y busco en muchas webs, y me he dado cuenta que muchas veces unas copian de otras los mismos datos, la misma información. Entonces, primera reflexión en el día de hoy: a veces los parámetros nos van a servir de referencia, pero tenemos que también modular con nuestra propia experiencia lo que va a ser más acorde en cada caso. Para estos peces en concreto te dicen que una dureza de agua o GH entre 5 y 15. Como visteis por la toma anterior, este acuario tenía 200 CDS. Eso equivale a una dureza total de 10 de GH, por lo tanto estamos en un rango entre medias o adecuado. Y no solo por eso, sino porque también en diferentes páginas para estas Corydoras abrosus te dicen que lo ideal es entre 8 y 12, por lo tanto en ese caso, y por eso he elegido 10 para ambas especies, porque es lo que está entre medias, o aparentemente o en teoría va a ser más correcto. Ahora, primera crítica que lanzo: una cosa son los parámetros del agua y otra cosa es la calidad del agua. Puedes tener 10 de dureza de GH, pero si la calidad del agua es mala, estamos cometiendo un error. Como veis, esto es un acuario estable, lleva varios meses montados, densamente plantado, y eso es lo importante, que la calidad del agua está en su óptimo. Lo hemos dejado madurar antes de meter estos peces, y eso creo que es más importante muchas veces que tener 10 de GH, 8 o 12, por poner un ejemplo. Por otro lado, y antes de empezar a hablar de más parámetros, también es importante el tipo de urna. No es lo mismo tener, aunque te la recomienden para 60 litros, pero no es lo mismo este acuario que tiene unos 60 litros reales, pero como veis, muy alargado, más bajito, donde tenemos más superficie para que naden, para que se escondan, para que interactúen en superficie, y del mismo modo es la misma elección para las Corydoras. No es lo mismo tener estas Corydoras abrosus en este acuario con más superficie de fondo para que estén más a gusto y tengan más reparto o más terreno donde moverse, que por ejemplo un acuario de 60 litros que sea 60 por 30 a este que es prácticamente 77 casi por 40. Como veis, tienen el doble de superficie tanto para los de fondo como para los de superficie en este caso. Por lo demás, parámetros que se recomiendan, pues temperatura entre 23 y 29 grados, en este caso lo tenemos en 23 en invierno aquí en casa, 23 y medio para la buena verdad, y en verano también es importante, yo nunca dejo que mis acuarios pasen de 27, pero como veis no aplica solo para estos peces, aplica para la mayoría de peces que vamos a tener en acuarios, cosa que es muy importante. Dicho esto, más cositas, como veis, van a ser peces descritos como muy sociables, pero muy tranquilos. Mejor que estén casi en este tipo de proyectos. Como veis, prácticamente no es monoespecífico porque tenemos las Corydoras por abajo y estos peces por arriba, pero yo creo que esto sería lo ideal, no meterlos en un acuario comunitario donde seguramente se estresen y terminen muriendo, incluso aunque tengamos los parámetros adecuados.
Y hablando de los parámetros adecuados, uno muy importante suele ser el pH o grado de acidez que tenemos en el agua. En este caso, para ambas especies y sobre todo para las iriaterinas, pues un pH ligeramente ácido siempre va a ser positivo. Y en este caso, pues yo en este acuario tengo, como casi todos mis acuarios en casa, un pH de 6,8 porque suele ser más adecuado, aparte de otras funciones que siempre hemos explicado o ventajas que aporta el uso del CO2, al menos desde mi punto de vista. Por lo demás, grupos de 8, 10, 12 lo recomendable, y una proporción, lo que hemos leído, la información que hay, un macho, 2 hembras, es decir, aquí hemos puesto 8 hembras y 4 machos. Sea correcto o no, eso lo tenemos que ir viendo con el tiempo, y no nos olvidemos no solamente de leer la información que vemos en páginas web, sino lo que digo siempre, voy a ir observando este libro que tengo aquí delante, que es el que me va a dar la información verdadera de si los peces están bien, están mal, para ir aprendiendo y mejorando. Pero lo importante es observar y fijarnos de lo que tenemos delante muchas veces, porque no toda la información que tenemos o encontramos en la web son correctas, sino que a veces también tenemos que modular con la propia experiencia personal para seguir avanzando juntos en este hobby. Como veis, he hecho una videoficha un poco diferente porque la intención no es hacer videofichas, sino concienciar o ver un punto diferente del tema de los parámetros de los peces. Repito, insisto mucho en el tema de la importancia de una cosa son los parámetros de salida y otra cosa es la calidad del agua, y lo ideal es tener siempre ambas cosas. También a la hora de la elección de las diferentes especies que van a convivir juntos en nuestros proyectos. Y como habéis visto en el canal a lo largo de estos 3 años, cada vez he ido pasando menos de acuario comunitario a acuarios más específicos. No son biotopos, pero voy complicándome menos la vida, voy simplificando, porque lo que voy buscando es, como voy a intentar en este caso de estos peces tan bonitos, intentar estudiar su comportamiento, disfrutar de su cortejo, de su rutina diaria, de su alimentación, etcétera, etcétera, lo que es un poco meternos más en el mundillo, sin ser biotopo, pero de disfrutar y conocer las especies que tenemos en cada uno de nuestros proyectos. Y bueno, ya para terminar, veis, he ido dejando ahí diferentes tomas de estos peces. La verdad es que me resulta difícil grabar alguna de ellas, pero bueno, lo importante es disfrutarlo en casa. Ya os digo que se aprecia muchísimo más en persona que a través de una cámara. Pero como conclusión, lo que he dicho, lo importante es disfrutar y sobre todo planificar mucho los proyectos. Creo que es el éxito, la clave importante de este hobby. Y ahora ya, antes de despedirme, pues voy a proceder a alimentarlas con este alimento que nos echó Jorge. Le vuelvo a mandar un saludo. Y ya sabéis que lo importante siempre es aprender y mejorar en este canal, así que ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!